Nuestro tema para este día es el Evangelio según Jesús. Ya vamos a comenzar a escuchar a nuestro Señor Jesús mientras está activo en todas sus labores. Acaba de salir del desierto, de esa batalla que tiene con Satanás y de la que sale victorioso. Y ahora vamos a comenzar a escuchar qué tiene que decir nuestro Señor, nuestro Maestro. Así que vamos a orar pidiendo la dirección de nuestro Dios. Nuestro Padre, gracias te damos por tu palabra y porque al estudiar este Evangelio de Marcos podemos comenzar a comprender qué implica para nuestra vida las buenas nuevas que Jesús vino a encarnar. Oramos para que en el nombre de Jesús podamos ser llenos de tu Espíritu. Amén. Amén. Vamos a ir al Evangelio de Marcos. Estamos en el capítulo 1 en esta semana, considerando algunos temas. Y bueno, ya vimos de hecho algunos temas muy importantes. Como decía antes, ahora vamos a entrar al momento en que Jesús comienza a hablar en este Evangelio. Y vamos a leer los versículos 14 y 15 del capítulo 1 de San Marcos. Y dice el texto aquí: Después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el Evangelio del reino de Dios, diciendo: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el Evangelio. Ahora, pastor, nos encontramos con una escena, bueno, que es introducida con una nota, vamos a decirlo, un poco triste, el encarcelamiento de Juan. Pero también aquí encontramos ahora el anuncio de lo que Jesús está predicando. ¿Qué es lo que él está predicando? El contenido. ¿Por qué es importante ahora lo que está diciendo nuestro maestro? Bueno, creo que estamos yendo bien rápido sí. Con Marcos. Sabe que es bien interesante. Hoy leímos el versículo 14, pero entre el versículo 13 y 14, para ponerlo en esta manera, hay un año, pero Marcos no lo menciona. Ha pasado el primer año del ministerio público de Jesús. Y es bien fácil uno leer el Evangelio de Marcos y saltar de un versículo al otro y no darse cuenta qué pasó ahí, qué pasó en ese año. Bueno, mayormente el ministerio de Jesús había sido en Judea. Ahí tenemos, por ejemplo, lo que narra Juan, el milagro de las bodas de Caná, la limpieza del templo, la conversación de Jesús con Nicodemo, con la mujer samaritana. Un año de ministerio. Iba a pasar, bueno, después del bautismo de Jesús, Juan el Bautista siguió predicando todavía unos 6 meses más, pero aquí tenemos ya a Jesús adentrado en su ministerio. Y ahora, ¿qué vemos? Recordemos que estamos hablando, el rey ha venido el rey. Ya se ha introducido a Jesús como esas buenas noticias, es el rey. Ya se ha presentado que hay un mensajero, hay un precursor que va y presenta a ese rey. Ya hemos visto que el rey ha sido ungido para su ministerio en su bautismo y Jesús se ha enfrentado ya al enemigo que es Satanás, porque no somos los seres humanos. No. Y esto es bien interesante, nosotros los seres humanos no somos enemigos de Dios, Dios nos ama. O sea, para Dios nosotros no somos sus enemigos. Puede ser que algunos seres humanos consideren a Dios su enemigo, puede ser otra cosa. Pero desde la perspectiva de Dios, Él nos ama. Somos sus hijos que un día nos desviamos y Él desea rescatarnos. Entonces Jesús se enfrenta al enemigo, lo vence, tiene la victoria. Ahora Jesús se va a enfrentar al concepto del pecado, porque viene predicando. Posteriormente veremos que se va a enfrentar a los pecadores, a los que necesitan ayuda espiritual y física. Entonces todo eso es lo que tenemos aquí, como Marcos va presentando el ministerio de ese rey que ha venido. Pero aquí nos sorprende, porque los judíos, ¿qué esperaban? Esperaban un rey, un Mesías, que iba a venir e iba a conquistar a los romanos, iba a traer la espada, la lanza, iba a haber guerra y los romanos iban a ser expulsados de su nación. Y entonces Israel iba a gobernar el mundo. Eso era el concepto que tenían ellos. Pero ahora nosotros entramos al mensaje de Jesús que se resume acá y tiene que ver con el pecado. Porque es muy fácil para nosotros ver que nuestros problemas son materiales, que no tenemos suficiente agua, no tenemos dinero, no tenemos suficiente salud.
Y es cierto que muchas de esas cosas no tenemos lo suficiente, pero el gran problema más grande del ser humano se encuentra en el pecado. Y entonces ahí dice, el tiempo ha llegado. ¿Cuál tiempo? Bueno, el tiempo en que el rey se había manifestado y que estaba profetizado en la Escritura. Y bueno, quiero que hagamos referencia a eso, pastor, porque es muy llamativo el texto. Comienza el Señor Jesús diciendo, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Ahora, ¿qué podía tener en mente una persona que estaba leyendo el Evangelio de Marcos cuando escucha estas palabras o las lee? Bueno, las escucha mayoritariamente porque la gente tenía que escucharlas en ese entonces, con el hecho de decir el tiempo. ¿A qué se refiere el tiempo? No, eso suena a que ha habido algo cronológico que finalmente ha llegado a su cumplimiento. Totalmente, la venida de Jesús, su primera venida, estaba enmarcada en el tiempo. Había una profecía específica. Lo estudiamos el trimestre pasado con la profecía de los 2300 años. Allí nosotros encontramos este momento en el que el Mesías iba a iniciar su ministerio terrenal a través de su ungimiento, que el bautismo de Jesús fue el momento donde se inauguró. Usted decía bien importante algo, que para los judíos cuando escuchaban esto, el tiempo ha llegado, ¿a qué se refería? Recordemos que habían 400 años antes de Juan el Bautista que no había habido profecía, ¿no? En ese tiempo surgieron muchos falsos profetas, ¿verdad? Sí. Y escribían, pero aún en esos escritos nosotros vemos que ellos tenían un anhelo. El anhelo es que apareciera el Mesías. Ellos decían cómo iba a aparecer, y voy a recordar algo que vimos ayer, y es que cuando Jesús se bautiza, los cielos son abiertos. Aquí se cumple una profecía en Isaías capítulo 64. Isaías exclama, oh, si desgarraras los cielos y te aparecieras y vinieras. Y efectivamente Jesús vino, los cielos se abrieron. Significaba la inauguración de una nueva era. El rey había llegado. Y esto definitivamente es el cumplimiento de la profecía que tenemos dentro de ese período de prueba que le fue dado al pueblo de Israel de los 490 años de gracia. Allí estaba el tiempo del cumplimiento de la misión del Mesías que iba a venir para restaurar, después de todos los llamamientos que Dios había hecho. Ahora iba a venir él mismo en carne, en persona, para traer a su pueblo tras sí. Amén, amén. Y bueno, al final el texto dice, para tocar el tema que usted destacaba, arrepentíos y creed en el Evangelio. Entonces, ¿qué es lo que está pidiendo Jesús a quienes están oyéndole predicar este mensaje, a quienes están viéndole a Él? ¿Hacia dónde los está conduciendo? Muy bien, aquí tenemos el mensaje de Jesús que es relevante para nosotros hoy también. Arrepentíos, ese era igual al mensaje de Juan el Bautista. Sí. ¿Qué significa la palabra arrepentimiento? Arrepentimiento significa cambio, significa ir en el sentido contrario, cambio de mente, cambio de dirección, cambio de rumbo en la vida. Una persona no puede decir, yo me arrepentí, pero sigue yendo por el mismo camino. No ha cambiado, no se ha arrepentido. Esta palabra metanoia, que es la palabra en griego para arrepentimiento, significa eso, cambiar de mente, cambiar de opinión. Como que yo diga, hoy voy a ir a San Miguel, pero son las 7 de la mañana, para poner un ejemplo, pero luego a las 8 de la mañana digo, no, ya no voy a ir. ¿Qué significa? Me arrepentí, o sea, ya cambié de rumbo, cambié de dirección. Y creo que esto es muy importante porque muchas personas hoy pueden reclamar, sí, yo sigo al Señor, pero seguimos haciendo las mismas cosas, no hay cambio en nuestra vida, no hay cambio como me visto, lo que como, lo que bebo, cómo me entretengo, mis actividades, no hay cambio, no hay arrepentimiento, no estoy en el Evangelio, porque esto es parte de las buenas nuevas, parte del Evangelio. Pero Jesús fue más allá del mensaje de Juan el Bautista cuando dice, creed en el Evangelio. Creer, porque recordemos que el que cree será salvo, tiene que ver con la fe. Tenemos que conocer un sistema
de creencias, de enseñanzas, que son las que van a ayudarnos para que el cambio en nuestra vida pueda ser permanente. Creo que ese llamado lo necesitamos ahora nosotros también, el llamado al arrepentimiento y el llamado a creer en el Evangelio de Jesucristo. Amén. Y finalmente, para terminar con esta reflexión, pastor, ¿cuán importante es conectar entonces este llamado a creer en el Evangelio, ese arrepentimiento de cambiar de rumbo realmente y volvernos a Jesús, con el conocimiento de las profecías? Es decir, mi pregunta es, ¿cuán importante es que cuando estudiamos las profecías, en realidad ellas nos ayuden a acercarnos más a conocer quién es Jesús? Porque esto fue lo que sirvió para los primeros cristianos y todavía debería servir para nosotros. Bueno, el cumplimiento de las profecías nos confirma en la verdad que Jesús es lo que el mundo necesita, lo que el mundo estaba esperando. Yo lo había mencionado cuando estudiamos del bautismo de Jesús. Todo lo que sucedió allí tenía un gran significado para las personas en esa época. Los cielos abiertos, como lo recordé hoy, también el Espíritu de Dios que se posaba sobre Jesús. En Isaías hay varios textos que dice que sobre el Mesías iba a descansar su Espíritu. Y cuando Juan dice que el Espíritu Santo descendió en forma de paloma, no es que el Espíritu Santo es una paloma, es un ave, no, pero lo que está queriéndonos decir que cuando Jesús fue bautizado hubo una manifestación audible y visible. Audible porque el Padre habló, visible porque el Espíritu Santo descendió sobre él. Juan dice, yo lo vi, dice, posar sobre él. Y si Juan lo vio, las personas que estaban alrededor lo vieron también. Entonces se están cumpliendo muchas cosas cuando Jesús está iniciando su ministerio. Dios está confirmando, este es el Mesías, este es el Salvador que están esperando, este Dios que ha venido a la tierra. El tiempo es el indicado porque estaba escrito en las profecías bíblicas, año 27 era el año del ungimiento de Jesús, año 27 de nuestra era. Bueno, definitivamente ahí tenemos todas las profecías que marcaban que Jesús era alguien más allá de un mero simple ser humano o de un buen profeta como los profetas que habían anteriormente. No, todas las escrituras se están cumpliendo en él. Por eso cuando él habla de salvación, de perdón de pecados, cuando él sana, cuando él enseña, debemos escucharlo. Él es la esperanza para todas las personas. Entonces nosotros podemos confiar que al seguir a Jesús, nosotros estamos siguiendo el camino correcto. Amén. Así que hoy le invitamos a usted que crea en el Evangelio. Y pastor, ore por nosotros por eso, para que reafirmemos nuestra fe en la palabra profética, que es la más segura, y que esa fe nos conduzca a conocer más a nuestro Salvador. Amén. Padre, gracias te damos, Señor, porque nosotros podemos estar seguros que Jesús es vencedor sobre el autor del pecado y sobre el pecado mismo. Gracias te damos porque su palabra es poderosa. No necesitamos una manifestación física de su poder al hacer milagros. Eso sabemos que Él lo hace y puede hacerlo. Pero lo que necesitamos es una sanidad del alma, de adentro, donde nuestro ser anhela por algo mejor. Ayúdanos, Señor, para poder creer en el Evangelio, arrepentirnos, que haya un cambio en nuestra vida. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén.